vamos ahora con los parámetros de Cycles. Ya estamos metiéndonos en las complejidades de los parámetros de cada uno de los motores de render. En este caso, los parámetros están en este botón que está aquí y necesitamos ir, en este caso, a Cycles porque vamos a ver los parámetros de Cycles. Ok. No voy a profundizar mucho en los temas complejos de los motores de render porque se nos daría cualquier cantidad de cientos de horas explicando conceptos matemáticos. Así que voy a concentrarme en la reducción, explicárselos de la forma más fácil posible. Para empezar a ver los parámetros, acabo de crear esta escena simple que simplemente está hecho de un piso, 4 paredes, la esfera con el material que creamos en la clase pasada. Y esta es una pared roja, esta es una pared azul y esta es una pared con una grid simple. Y voy a crear aquí una luz que me había faltado. Voy a ponerle aquí 100 para que la ilumine bien. Y también quiero crear un objeto extra por aquí con iluminación, con un material emisivo. Ya van a ver por qué. Perfecto. Lo primero que vamos a notar si estamos renderizando en Blender es el ruido del programa. Como pueden ver, tiene que hacer varios pases y poco a poco va a ir limpiando el ruido del render. ¿Por qué pasa esto? Porque el render funciona haciendo pases de iluminación y en cada uno de esos pases recopila más información. Mientras más pases hace, más información tiene de la iluminación y por ende más detalle logra. El ruido que nosotros vemos al mover es falta de información. Cuando nosotros movemos solo estamos viendo el primer pase, por lo tanto hay mucho ruido, muy poca información. Eso es el primer parámetro que vamos a ver, que son los samples. Los samples, tanto de viewport como de render, determinan la calidad principal del render. A más samples, mayor cantidad de pases para recopilar más información. Como pueden ver, los pases en viewport son menos que los pases en render. ¿Por qué? Porque en el viewport a mí no me interesa ver la calidad total. La calidad total la voy a ver al finalizar, en el render. ¿Y qué tenemos en estos parámetros? Lo primero es el noise threshold, no vamos a tocarlo ahorita, simplemente vamos a ver los samples. Tenemos la máxima cantidad de samples y la mínima cantidad de samples. Yo siempre trabajo simplemente con la máxima. ¿Qué hace esto? Es determinar la calidad de mi render. Si yo aumento aquí, vamos a acercarnos aquí, le voy a dar a control B para renderizar una parte pequeñita. Si yo me acerco ahí, vamos a ver, aunque carguen, aquí vamos a poder ver todos los pases de, un segundito, todos los render que están, los pases de render. En este caso, en el viewport ya hizo el render. Y si yo me muevo, pueden ver que hace los pases de los samples. De 0 a 100. ¿Por qué? Porque tenemos en el viewport 100 samples. Si yo pongo aquí 1000, aquí podemos ver, aquí podemos ver, broma, está llegando vamos a quitar esto. Aquí arriba podemos ver cómo está haciendo todos los pases de los samples hasta llegar a 10.000 samples. Y mientras más tiempo pasa, menos ruido hay en la escena y más calidad tiene la escena. Aquí podemos ver cómo va aumentando. La velocidad con la que aumentan los samples o se calcula cada muestra va a depender de la velocidad de procesamiento de su computadora. Y en mi caso, los renders yo lo estoy haciendo con el GPU, con mi tarjeta de video dedicada. Por eso es que lo ven un poco rápido. Si ustedes tienen una mejor tarjeta de video, va a ser más rápido que lo que están viendo en pantalla. Y si ustedes tienen un video integrado o no tienen una computadora tan potente, probablemente sea mucho más lento. No se preocupen que eso pueden mejorarlo conforme vayan aprendiendo, comprando una tarjeta de video o comprando una mejor computadora. Ok, esto es los samples en el viewport, pero si yo le doy a render, como pueden ver aquí arriba, solo hizo 150 samples, lo hizo muy rápido. Lo hizo muy rápido porque los 150 samples en mi computadora se hacen bastante rápido. ¿Qué pasa si yo cambio aquí al CPU y le doy otra vez? Ahora se va a hacer mucho más lento porque mi CPU no está hecho para eso. Bueno, lo que pasa es que sí, ambos son bastante rápidos en este caso. Pero eso lo va a determinar este valor que está aquí, que son los samples en el render. Y además tenemos un botón muy importante que vamos a utilizar muchísimo, que es el denoise.
Si yo, por ejemplo, voy a desactivar el denoise del render y voy a poner 5 samples, poquitito, muy poquitito, y le voy a dar a renderizar. Como pueden ver, bueno, le voy a poner renderizar una parte de un fragmento de la cámara más amplio. Como pueden ver, es una escena sumamente ruidosa. Uno, porque tiene muy pocos samples y además porque desactivé el denoise. Ahora voy a activar el denoise y le voy a dar otra vez a render. Desapareció el ruido, ya no hay ruido. Eso es lo que hace el denoise. El problema es que el denoise desaparece el ruido a costa de calidad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es tomar la imagen ruidosa, esta que nosotros tenemos aquí, y tiene un algoritmo para poder identificar y mezclar el ruido en base a los samples de iluminación que le están llegando. Vamos a ver dos diferencias. Vamos a poner un denoise con 5 samples, que quedaría así. Y ahora vamos a hacer en el slot 2 de render, vamos a hacer un denoise con 50 samples. Ahí se está renderizando poco a poco hasta que llega a los 50. Y ahora vamos a ver la diferencia. Pueden ver que el que tiene 50 samples tiene mucha mejor calidad que el que tiene 5 samples. ¿Por qué? Porque mientras más samples tenemos, menos ruido hay. Y mientras menos ruido hay, el denoise va a trabajar mejor. Pregunta que se estarán haciendo. ¿Yo puedo poner una cantidad de samples aquí para que elimine por completo el ruido? Sí, pero la cantidad de samples va a ser excesivamente alta y los tiempos de render van a ser excesivamente altos. Por eso nosotros trabajamos de eliminando el ruido buscando un equilibrio entre el número de samples y denoise. Yo, por ejemplo, trabajo el 90% de mis proyectos con 100 samples, con 100 o 150 samples. ¿Por qué? Porque con 100 samples, a pesar de que está eliminando ruido y en el sample van a poder observar que en el sample 90 sigue existiendo ruido, aquí todavía existe ruido, pero cuando pasa el denoise tiene mucha más información con la que trabajar la calidad del render. Eso es lo que vamos a ir haciendo, trabajando un equilibrio entre samples y denoise. Y luego tenemos otras opciones como las luces, el light tree, que es cuando las luces cuando un propio rayo de luz se divide en varios, y otras herramientas avanzadas que no vamos a ver en este curso. Ahora vamos a ver los light paths, que son el recorrido que hace cada uno de los rayos de luz de la iluminación global. Aquí lo que podemos ver es el rebote, el recorrido que va a hacer, que rebota en un lugar, rebota en otro, rebota en otro. Por ejemplo, si la luz está llegando desde aquí, rebota aquí, vamos a poner la flechita, rebota aquí, rebota aquí, de aquí, rebota hacia la cámara. Eso es el recorrido que hizo el rayo de luz. Y podemos ver el rayo de luz del material difuso, del material de la rugosidad, de la transmisión y del volumen, inclusive de la transparencia. Y esto determina los rebotes de esos rayos de luz. A menor rebote, menor calidad. Y a mayor rebote, mayor calidad. Sin embargo, yo no modifico esto. Esta forma que viene por defecto está más que bien. Yo trabajo el 90% de mis proyectos con esto. A menos que haya algunos problemas. ¿Como cuál? Se preguntarán. Imaginemos, ahora lo que voy a hacer es meter mi cámara, o mejor dicho, voy a ubicar mi cámara de este modo para poder observar esta pared, y ahora voy a decirle que esta pared y esta pared sean dos espejos. Voy a eliminar aquí esto, voy a poner que sea rugosidad 0 y metalidad al 100% para que sea un espejo, y a este le voy a decir exactamente lo mismo, rugosidad 0, metalidad 100. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahora, esas dos superficies son espejos que están rebotando, como cuando vemos un espejo enfrente de otro, que podemos ver una superficie infinita hacia el fondo. Pero además pueden ver que no estoy observando infinitamente mi esfera. Eso se debe a que no tengo suficientes rebotes de glossy. Solo tengo 4 rebotes. ¿Qué significa esto? Que mi luz está rebotando una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Porque solo hay 4 rebotes de reflexión. Yo lo que tendría que hacer es aumentar ese número de rebotes para ver más esferas. ¿Vamos a ver infinitas como en la vida real? No. ¿Por qué? Porque eso significaría infinita memoria.
y ninguna computadora tiene infinita memoria. Así que vamos a trabajar estos rebotes dependiendo de lo que nuestro proyecto requiera. El siguiente parámetro que vamos a ver, un segundo, voy a volver a poner esto aquí. Perfecto. Y voy a volver a ponerles a cada una de estas. Uy, aquí está pasando algo raro. Sí, tenía aquí un plano mal hecho. Ok, voy a ponerle a esto los materiales que tenían antes. Este tenía un material rojo y este tenía un material azul. Perfecto. El clamping es la intensidad la máxima intensidad de cada uno de los samples, de los pases de renderizado en cuanto a la luz directa y en cuanto a la luz indirecta. Si está en 0, no va a tener limitante, pero si está en 10, vamos a limitar la intensidad de esos samples. Eso lo que afecta es, si ponemos el mouse encima, nos va a decir directamente que si no es 0, el máximo valor para los samples indirectos hace que valores altos escalen, hagan un downscale para evitar mucho ruido, y eso va a ser a costa de precisión y calidad en el render. Básicamente, valores altos son más rápido, menos ruido, pero mucho menos calidad. Valores pequeños cercanos a 0 hacen que se tarde más, haya mucho más ruido, pero la calidad sea mucho mejor. Esto depende de ustedes. Y luego tenemos las cáusticas, que ya hablamos de las cáusticas anteriormente y aquí podemos activarlas o desactivarlas. El siguiente parámetro que vamos a ver es el film. El film, lo que vamos a poder modificar aquí es la exposición del render. Esto es a efectos de postprocesado. Podemos modificar la exposición, bajarla o activarla a efectos de postprocesado. Esto no está modificando ni la iluminación, ni los materiales, ni los objetos, ni nada. Está modificando es el render final. Así que esto sería un efecto de postprocesado. Al igual que tenemos un filtro de píxeles, que tenemos varios tipos de filtro de píxeles, y tenemos la opción que yo siempre tengo activada, que es la transparencia, para que el fondo sea completamente transparente. Inclusive si yo hago un render de esta imagen, voy a poner pocos samples para que no se tarde mucho. Si yo hago un render de esta imagen, eliminando esto de atrás le voy a decir que se oculte ante el render. Toda esta zona es transparente. Eso significa que si yo lo guardo en PNG, va a conservar la transparencia de toda esta zona. Por eso es que yo tengo activada la opción de transparencia. Voy a volver a mostrar esto y vamos a continuar. El performance. Esto lo que va a determinar son opciones para poder manipular cómo el render va a afectar al uso de memoria y capacidad de procesamiento de nuestra computadora. Aquí voy a especificar dos en específico: el de memoria y el de threads. ¿Por qué? Porque son los más importantes a mi parecer. El de threads hace referencia a los hilos de procesamiento de nuestro procesador. Ustedes quizás conocerán que los procesadores tienen núcleos. A mayor número de núcleos va a tener mayor capacidad de procesamiento, pero también importa la velocidad de cada de esos núcleos, porque de nada vale tener 16 núcleos si cada núcleo es de 1 GHz de velocidad, si en vez de tener uno de 4 núcleos, pero cada núcleo tiene 4.8 GHz de velocidad. Si sumamos todos los gigahertz, es mucho más rápido el que tiene menos núcleos, pero por la velocidad. Y además, los núcleos de nuestro procesador tienen hilos o threads. Estos hilos son la capacidad de un núcleo de poder calcular varios tipos de información a la vez. Se llaman hilos porque serían como hilos que representan toda la información paralela que está procesando ese núcleo a la vez. En mi caso, si vemos mi tarjeta gráfica, vamos a ir para acá. Mi tarjeta gráfica es una tarjeta gráfica que tiene la cantidad de núcleos, no lo veo. No recuerdo, básicamente creo que tiene 8 núcleos y 16 hilos. ¿Qué significa eso? Que voy a poder, en este caso, cuando lo tengo en Autodetect, está utilizando todos los hilos de procesamiento de mi tarjeta gráfica para el render. ¿Qué pasa si yo
a la vez de que estoy haciendo el render, estoy viendo videos de YouTube o estoy haciendo otro trabajo. Resulta que yo puedo modificar aquí en Pixel, le puedo decir al programa que solo utilice 8 hilos de procesamiento para utilizar los 8 restantes en los videos de YouTube o en otro tipo de cosas. Puedo modificar la cantidad de hilos que va a utilizar mi render para aprovecharlos mejor. En este caso yo siempre lo tengo en auto porque quiero que el render sea lo más rápido posible. Y luego tenemos los tiling de memoria. ¿Qué significa esto? Es el tamaño de los espacios de render que va a tener. Si yo pongo, por ejemplo, un espacio de render pequeño de 100, voy a poner aquí bastantes samples para que se tarde bastante y poder explicar el concepto. Ese tiling que acabamos de modificar, al momento de darle a render, al momento de darle a render, vamos a ponerlos para acá, aquí se está ejecutando el render. Bueno, ¿ven ese cuadradito? Estos cuadraditos en los que está trabajando el render. Eso es el tiling. Y en este caso, el tamaño de este tiling es de 100 por 100 píxeles. Vamos a poner aquí chiquitito. No tan chiquito. 100 por 100 píxeles. ¿Por qué? Porque yo le dije que el tile en esta opción sea de 100%. ¿Esto qué ocasiona? Que la cantidad de memoria RAM que utiliza mi computadora a la hora de renderizar a tiempo real solo va a ser de este circulito. Por ende, no va a utilizar tanta memoria RAM. A mayor tiles, mayor cantidad de memoria RAM al renderizar. A tiles más pequeños, menor cantidad de memoria RAM. Eso sí, tiles pequeños van a tardar mucho más en renderizar. En cambio, tiles grandes van a tardar más tiempo. Por ejemplo, si yo pongo aquí un tile de 512, voy a cancelar el render y volver. Ahora los tiles van a ser mucho más grandes. Yo siempre lo tengo por defecto como trae Blender, que son tiles de 2048, 2024, sí, 2048. Eso significa que en este caso, como esta imagen tiene 1920 píxeles de ancho, cuando yo le doy a render, el tile del render es mucho más grande que el tamaño del render. Así que me hace el render por completo. Pero resulta que si yo quiero hacer un render mucho más grande, lo voy a poner aquí que tenga 200% de resolución, eso va a convertir este 1120 en 3800, perdón, y le doy a renderizar. Ahora el tile sí vamos a poder ver el tile completo. Si ustedes no quieren utilizar tiles porque tienen demasiada memoria RAM y pueden aprovecharla, lo único que tienen que hacer aquí es, voy a poner esto de nuevo aquí, 100%, lo que tienen que hacer es ir al tile, que me perdí aquí en el render, y quitar esta opción. Eso significa que no va a utilizar tiles, va a renderizar toda la imagen al mismo tiempo, a costa de muchísima memoria RAM, pero a la vez va a ser un poco más rápido. ¿Esto afecta drásticamente el tiempo de render? No. Lo afecta, pero no drásticamente. Así que tampoco creo que esto es una solución para hacer render excesivamente rápidos. Tenemos también el freestyle, que básicamente es para generar líneas en nuestra geometría. Por ejemplo, si yo hago un render de este objeto, aquí, voy a ponerle un sampling más pequeño para que lo haga rápido, no se ve nada de la geometría, solo se ve la superficie y el material, ¿verdad? Vamos a poner aquí, pero en mi slot 2, voy a renderizar ahora. Voy a activar el freestyle, voy a hacer que el freestyle tenga 0,3 píxeles, que es más o menos lo que yo trabajo, y luego tengo que configurar ese freestyle. Ese freestyle yo lo configuro en este botón que está aquí. Le voy a dar y aquí yo generalmente, ¿qué es lo que hago? Aquí puede crear un freestyle. ¿Qué significa el freestyle? Va a crear líneas en el render basado en la geometría, es decir, en la silueta, en el crease o en el borde. A mí no me gusta utilizar ninguno de estos dos. A mí me gusta utilizar el método manual, que es el Edge Mark. Yo voy a desactivar estos y activar el Edge Mark. ¿Qué significa esto? Que en mi geometría yo voy a seleccionar las líneas que quiero que aparezcan en ese freestyle. Que así vamos a verlo como el efecto. En este caso voy a seleccionar esos vértices, voy a darle a Control E, que es mi menú de marcas, de aristas, perdón, y voy a marcar
esos aristas que tengo seleccionadas con mi Freestyle Mark. Como pueden ver, ahora esas marcas son verdes. Y ahora voy a volver a ejecutar mi render para ver qué pasa. Ahí está haciendo el Freestyle Stroke y ahora lo que va a hacer es una línea por esos vértices que yo acabo de marcar como Freestyle de tamaño de 0,3 píxeles, que es el tamaño del Freestyle que yo determiné. ¿Para qué sirve esto? Simplemente para poder ver mallas de los materiales en render, que es el famoso wireframe render. Por ejemplo, voy a mostrarle uno de mis modelos. Vamos a buscar aquí uno de mis modelos, cualquiera. Estos modelos, por cierto, están 100% gratis en mi perfil de CG Trader. Todo lo que están viendo aquí está 100% gratis. Y vamos a ver el mapa de wireframe que yo creé utilizando esta opción de Freestyle. Vamos a esperar a que cargue completo. Y si vamos al final, vamos a ver este mapa de wireframe. Y esto lo hice utilizando el Freestyle de Blender. ¿Por qué? Porque esta es la forma de la geometría interna. Para esto se utiliza el Freestyle principalmente. Y por último, vamos a ver el Color Management, que como lo dice la palabra, manejo de color. Aquí hay muchas opciones que no voy a profundizar porque pretendo profundizar en videos próximos. Pero quiero que se queden con algo. Tenemos la View Transformation, es algunos parámetros de color que tiene un algoritmo para que sea más realista o menos realista. Pues si lo cambio a estándar, pueden ver que los colores son mucho más planos, hay menos contraste, menos ambient occlusion, y por eso Blender trae el Filmic por defecto, porque es un manejo del color más realista. Tenemos exposición, que aquí podemos manipularla igualmente, y tenemos la gama. Y tenemos también, por ejemplo, el balance de blancos, que podemos activarlo y trabajar el balance de blancos en cuanto a temperatura. Por ejemplo, poder ponerla con temperaturas más altas o con temperaturas menos altas. Voy a dejarlo por defecto como viene. Y el tinte que va a tener según la temperatura. Y por último vamos a ver el de curvas, que este sí es el que más utilizo yo. ¿Por qué? Porque esto es un tip que les voy a dar ahorita, pero lo voy a profundizar en videos próximos. Que es, si activamos las curvas y modificamos estas curvas, podemos trabajar los contrastes o el brillo. ¿Esto qué significa? Que la curva que yo utilizo para mis renders es la siguiente que voy a mostrarles. Esta. Pueden ver que se ve mucho mejor con este tipo de curvas. ¿Por qué? Porque esta curva lo que hace es aumentar el contraste en los lugares específicos del render. Por ejemplo, en las tonalidades oscuras potencia las partes oscuras y en las tonalidades brillantes potencia las tonalidades brillantes, generando un mayor contraste. Si yo apago las curvas, pueden ver que es más plano el render. Y si yo prendo las curvas, pueden ver que hay mayor profundidad, mucho mejor, se ve mejor y más realista. Por eso es que yo utilizo mucho las curvas, específicamente este tipo de curva, que puedo ir tocando poco a poco para llegar a resultados que me interesen, dependiendo de las necesidades del proyecto en el que estén trabajando. Para este curso vamos a quedarnos con Cycles, porque es el más realista y es el que más domino yo. Los parámetros de Eevee no los vamos a ver porque, uno, no los domino lo suficiente y dos, cambia el método de renderizado. Aunque los materiales pueden ser utilizados igualmente, aquí tengo por ejemplo el material de madera que creamos en la clase anterior, pero como pueden ver no se ve igual. ¿Por qué? Porque cambia el método de renderizado. Yo voy a hacer una investigación profunda para aprender a usar mejor el motor de render Eevee y en el futuro voy a traer más videos hablando sobre este motor de render. A continuación vamos a ver otros parámetros que no necesariamente tienen que ver con este menú de los parámetros del render, sino más con el render. Vamos a poner aquí otra vez Cycle, que es con el que estamos trabajando. Y aquí en este segundo que tenemos la resolución del render, en porcentaje y en píxeles, el aspecto del render, los FPS en caso de que estemos haciendo una animación, el render region, que básicamente es esto que nosotros hacemos con control B. Esto que nosotros hacemos con control B. Si yo quito esto, no me habilita la opción de hacer eso.
Yo siempre lo tengo habilitado porque siempre lo estoy utilizando. Tenemos las modificaciones del rango de frames cuando estemos haciendo animaciones para poder ajustar el tamaño de mi línea de tiempo. El output, es decir, el formato en el que queremos que salga ese render, si va a ser un render de imagen, tenemos todos estos, y si va a ser un render video tenemos el modelo de color, si va a ser en blanco y negro, RGB o RGBA, la profundidad de color, que vamos a trabajar casi siempre en 8 bits, porque las imágenes de 16 bits son muy pesadas y no las vamos a manejar siempre, la compresión de este formato, que vamos a estar trabajando casi siempre en un 90%, y si vamos a sobreescribir el archivo que vamos a renderizar. Y aquí tenemos otros tipos de manejos de color, que era el que utilizamos en el render. Igualmente tenemos un tipo de postprocesado de compositing, que eso lo vamos a ver cuando vayamos a la sección de postprocesado.